Ok. Mm, ya estoy grabando, ¿verdad? Ya. Entonces, esto es bien importante porque el niño empieza, desde que nace ya viene con factores en su contra que pueden afectar, repito, no solo el desarrollo, sino su vida puede estar en peligro por este tipo de alteraciones. Y finalmente hablaba yo de una condición que se llama asfixia perinatal. Hoy vamos a abordar más el tema de la asfixia perinatal, ¿no? Y todo lo que ocurre alrededor de ella. Bueno, otra condición que veíamos como un factor de riesgo perinatal es la presentación anómala del feto, ¿no? Cuando no está posicionado adecuadamente para el canal del parto, eso puede afectar las maniobras ginecobstétricas, puede que el estado del parto se dure más horas, puede ser que el niño empiece a tener estrés, que empiece a comprometer estructuras a nivel umbilical y eso ponga como en riesgo su vida. Ahorita voy a hablar todavía más de este aspecto, ¿no? Bueno, esos son factores de riesgo propios del bebé. Que el bebé tenga bajo peso, que el bebé sea prematuro, que no venga en buena posición para el canal del parto, que tenga distrés respiratorio y que tenga asfixia perinatal. Pero también hay factores perinatales a nivel materno que se consideran factores de riesgo. ¿Quiénes son ellos? La ruptura o desprendimiento de membranas, ¿no? Esto también puede ocurrir, ¿no? Donde mamá se anticipa el parto por la ruptura de membranas. Esto es bastante común en mujeres que tienen hipertensión, preeclampsia, diabetes, pero también en mamis que tienen embarazos múltiples, ¿no? Que son gemelos, mellizos, trillizos, quintillizos y demás. Ese tipo de factores también puede generar la ruptura temprana de membranas. E incluso un factor que diría yo que no es modificable es la estructura propia de la pelvis y del útero de la mamá. Hay mamás que tienen el cuello uterino muy chiquito, ¿no? Entonces el espacio entre la vagina y el cuello uterino es muy pequeñito y entonces a medida que va creciendo el feto, las membranas prácticamente están rayando en el cuello uterino y entonces puede venir un desprendimiento de esas membranas de manera temprana, ¿no? Otro, el tipo de parto, ¿no? Las condiciones en las que se dan el parto. Y decía yo la corioamnionitis, que es una infección del líquido amniótico y que ahorita vamos a retomar. Decíamos que el parto puede tener muchas condiciones para que digamos es un factor de riesgo. Cuando la mamá cumple sus 38 o 40 semanas, el bebé ya está listo para nacer, ya se considera un producto a término. Pero hay mamás que dicen, bueno, me dijo el doctor que mis semanas estimadas eran en la 39, que él cree para la 39 empiece yo con mi labor de parto. Llega la 39, llega la 40, la 41, la 42 y esta mamá no empieza con labor de parto, ¿no? Entonces, se le tiene que inducir el parto, ¿no? El médico aplica fármacos que empiezan a generar las contracciones uterinas para la expulsión del producto. Entonces, ese tipo de partos ya se consideran de riesgo, ¿no? Cuando son partos inducidos, hay dos opciones, que practiquen cesáreas o que sean partos instrumentados, ¿no? Y también las cesáreas de último momento, los partos instrumentados se consideran un factor de riesgo. Decíamos que también los partos que son distóxicos, que no se dan en las condiciones que querríamos en un área limpia, higiénica, con la persona correcta para recibir el producto, es un parto distóxico, ¿no? Y finalmente, partos prolongados. Mujeres que dicen que duraron una semana, 5 días, 4 días en labor de parto, se consideran también factores de riesgo, ¿no? Bueno, ahora, vamos a hablar de una puntuación importante. Si bien recuerdan, ¿dónde ando? En los factores de riesgo perinatales a nivel del feto, aparece algo que se llama puntuación APGAR. Todos, cuando nacimos, nos hicieron una puntuación APGAR. Si sus mamás no se acuerdan, quién sabe si el ginecólogo, el pediatra se las comentó o no. Pero a todos los bebés cuando nacen se les tiene que hacer la puntuación APGAR o el test APGAR. ¿Qué es este test? Y qué es examen,
Es una herramienta que lo que dice es cuál es el estado del bebé. ¿El bebé viene en buenas condiciones o necesita reanimación o necesita alguna intervención porque el producto no viene bien? ¿No? Entonces, se evalúan 5 aspectos y a través de la evaluación de esos 5 aspectos se considera si el bebé está sano o tiene alguna alteración. Lo normal es que la APGAR tenga 10 puntos. Se puntúa del 0 hasta el 10. Si nosotros fuimos bebés que tuvimos puntuaciones 8, 9 o 10, consideramos que es un bebé sano, ¿no? Que venía con la torta bajo el brazo, que está íntegro en todas sus funciones, ¿no? Pero hay bebés que empiezan a tener puntuación 7, 5, 3, 2, o incluso hay bebés que nacen muertos y entonces tienen puntuación 0 y tiene que venir la reanimación neonatal, ¿ok? Bueno, pregunta de examen. APGAR es un acrónimo que evalúa 5 aspectos, ¿ok? Ahí les va la primera A. A de actividad o tono muscular. Cuando decimos actividad, está evaluando el tono del bebé. La P es de pulso, que en realidad lo que se evalúa es la frecuencia cardíaca del bebé. La G es de gesticulación, que en otras palabras se le llama irritabilidad refleja, si el bebé está llorando o no. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. La siguiente A es de apariencia o color. ¿Qué es el color? Si el bebé viene rojito, rosita como lo esperamos, o bebés que incluso se ven cianóticos, azules, ¿no? Y finalmente está la R. ¿Qué me falta la R? ¿Dónde anda? Ah, respiración. El llanto, la respiración del bebé, ¿no? Evaluar el llanto y que, ¿por qué esperamos que un bebé nazca y esté así como llorando? Porque significa que está respirando, que ya aprendió su primera función extrauterina, que es aprender a respirar, ¿no? Bueno, entonces decía yo, APGAR va de 0 a 10 puntos. Cada uno de estos rubros, como ven en esta imagen, se puntúa de 0, 1 o 2. Entonces está en la primera, apariencia, que es la coloración del bebé. Si el bebé está rosita, rojito, bonito, se le dan 2 puntos. Si el bebé está cianótico o azul a nivel de sus extremidades, se le dan 2 puntos. Perdón, 1 punto. Y si el bebé está completamente cianótico, todo su cuerpo está azulado, entonces se le puntúa con 0. Un bebé tiene que nacer rojito, rosita de coloración, ¿ok? 2, el pulso. Lo normal es que un recién nacido tenga más de 100 latidos por minuto. Si el bebé tuvo 100 o más latidos, se le dan 2 puntos. Si el bebé tuvo menos de 100 latidos, se le da 1 punto. Y si el bebé nació sin latido cardíaco, sin pulso, se le da 0. ¿Ok? Luego viene grimace, la gesticulación, ¿no? O irritabilidad refleja. ¿Qué se observa? Que el bebé venga como con todos estos gestos muy espontáneos. ¿Se acuerdan de unas imágenes que yo les puse de muchos recién nacidos haciendo 1000 gestos? Eso es lo que se espera observar. Entonces, se le dan 2 puntos cuando el bebé está llorando, gesticulando, moviendo la boquita, haciendo 1000 muecas sin que yo lo estimule por sí solo, de manera espontánea. Si él hace eso, se le puntúa con 2. Si nace el bebé y vemos que no tiene como mucha expresión facial, pero cuando llora o cuando se le estimula, se le cambia de posición, gesticula, se le puntúa con 1. Y finalmente, si este bebé no gesticula, ni siquiera ante un estímulo, incluso doloroso, se le pone 0. Luego viene la actividad, que actividad evalúa el tono muscular. Entonces, lo normal es encontrar a un bebé que se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve. ¿Ok? Después tenemos bebés que tienen como un movimiento no tan variable,
¿no? ¿Se acuerdan de los movimientos del recién nacido? De los movimientos generales. Y finalmente tenemos bebés que no se mueven. Si el bebé no se está moviendo, es 0. Si se mueve muy poco, es 1. Y si sus movimientos son normales y espontáneos, se le puntúa con 2. Y por último rubro, se evalúa la respiración. Entonces, se le da 2 cuando el bebé está llorando fuerte, intenso. ¿Ok? Quiere decir que esos pulmones están haciendo ya su trabajo. Cuando el bebé llora débil, como que más que un llanto es un quejido y su respiración se ve como irregular, se le puntúa con 1. Y si el bebé no está respirando, se le puntúa con 0. ¿Ok? Entonces, ay, perdón, es que me están escribiendo los que se van conectando. A todos los bebés cuando nacemos nos hacen el Apgar al minuto. Una vez que nacemos y nos recibe el pediatra y nos cortan el cordón, en ese momento empieza a ver cuál es nuestro estado el pediatra, al minuto de nacidos. ¿Ok? Luego se hace otro a los 3 minutos, ¿no? Hay bibliografías que dicen que se hace al minuto y a los 3 minutos. Y hay otras bibliografías que dicen que se hace a los 3 y a los 5 minutos. Yo creo que es más lógico que se haga a los 3 y a los 5, porque al bebé lo limpian, lo transportan y entonces ya lo empieza a revisar el pediatra, ¿no? Ahorita les voy a colocar un video de un parto como para que veamos todo lo que ocurre. Pero bueno, esa puntuación, ¿quién la da? El pediatra que recibe al bebé, ¿no? Dentro de la sala de partos está el pediatra, está el ginecólogo, el anestesiólogo, las enfermeras, está todo un equipo listo para recibir al bebé. Entonces, una vez que el ginecólogo saca al bebé, se lo pasa al pediatra y el pediatra saca la puntuación Apgar, ¿no? Si nacimos con 8 o 10, somos niños completamente sanos. Si tuvimos menos de 8, el pediatra ya empieza a hacer una intervención, como que dice, a ver, no me está gustando esto, ¿no? Porque viene bajito el pulso, porque no respira muy bien, porque se mueve tan poco, ¿no? Y bueno, si tuviéramos a un bebé que tuvo en el Apgar 0, estamos hablando prácticamente de un bebé que nació muerto, sin signos vitales, sin respiración y sin frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, esta puntuación es imprescindible. Siempre en terapia, cuando nos llegan los bebés, preguntamos, ¿cuál fue la puntuación Apgar a las mamás? Toda la vida se las preguntamos, ¿no? Mi hijo no gatea, ya tiene 1 año. ¿Cuál fue la puntuación Apgar? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Ok? Bueno. Entonces, el Apgar es pregunta de examen, ¿eh? Y finalmente tenemos los factores postnatales. ¿Qué pasa después de que el bebé nace? Entonces, antes de que yo empiece a hablar de los factores postnatales, voy a hablar un poco más de lo que es el parto y las condiciones del bebé durante el parto para que entendamos mucho más los factores postnatales, ¿sale? Igual ya los tienen ustedes en la presentación que les subí, ¿no? Pero ahorita voy a retomar ese tema. Entonces, ahorita voy a hablar como de más cosas que ocurren a nivel del parto. Ahí todos ven la presentación de la que dice reanimación neonatal. ¿Sí la están viendo? A ver. Sí, Miss. Gracias. Bueno, a ver. Si mi bebé nace por cesárea, por parto vaginal, si fue programado, si fue prematuro, lo que ustedes quieran que pasó, dentro del quirófano, dentro de la sala de partos, ya está listo el equipo que va a recibir al bebé. ¿Ok? Hay algo que tienen que tener muy claro. Cuando nacemos, nuestra primera función, una vez al salir del canal del parto, la primera función que tenemos que hacer, nuestra primera responsabilidad en la vida, es respirar. Esa es la primera labor que tenemos en la vida, respirar. ¿Ok? Entonces, respirar no crean que es tan fácil como que, ya me sacó el ginecólogo y me echo un llanto. Es un proceso complejo. Casi siempre este proceso, cuando el bebé va atravesando el canal del parto, la vagina, el cuello uterino, esta presión como que le está avisando al bebé que ya va a salir y tiene que emitir su primer respiración. Por ejemplo, los bebés que nacen por cesárea, pobres, o sea, ni les avisan que ya salieron, ¿no? De repente les dan el jalón y el bebé todavía no estaba preparado porque no está pasando por este canal.
Por eso siempre es mejor que los niños nazcan por vía vaginal que por vía cesárea, ¿no? Pero bueno, nacer no es tan sencillo. Tenemos un proceso que se llama transición al nacimiento. Entonces, repito, nuestra primera tarea es decir, a ver, todavía tengo el cordón que me está conectando con la placenta, pero en algún punto la placenta ya fue expulsada por la mamá, ya no tiene nutrición, la corta el pediatra, el cordón umbilical, y entonces en ese momento la dosificación de oxígeno ya no la da la mamá, el bebé la tiene que obtener a través de la respiración. Entonces, así como dato rápido, fíjense, el 85% de los recién nacidos empiezas a respirar de manera espontánea de 10 a 30 segundos posteriores al nacimiento. No es como de novela que, ya salió el niño, ¿no? Ya está respirando. Muchos tardamos, fíjense, la mayoría tardamos en respirar, ¿no? Salimos, como que nos cae el 20 que ya nacimos y empezamos a respirar. Esa es la mayoría de los casos. Tenemos un 10%, que es muy poquito, que va a responder más tarde, cuando el ginecólogo lo saca, lo empieza a limpiar y le empieza a dar como palmaditas, lo empieza a estimular, ¿no? Antes era como de la nalgada, ahora ya decimos palmaditas. Entonces, ante esa estimulación, el bebé empieza a llorar. Entonces, hay un 10% que fue más flojo y no respiró en los primeros 10, 30 segundos desde que nació, sino que se tarda un poquito más, lo tienen que estimular y decirle, ya naciste, reacciona, ¿no? Después un porcentaje más chiquito, el 3%, no respira al momento del nacimiento, se tarda. Entonces el pediatra lo toma, le empieza a aspirar las secreciones que tiene de líquido amniótico y le pone oxígeno. Hay muchas colocaciones de oxígeno, pero hay una que se llama presión positiva, ventilación con presión positiva. Entonces es un oxígeno ya, ¿no? Con ciertas características y hasta ese momento el bebé empieza a respirar. Entonces ya tarda un ratito más en respirar. Un 2% no responde al oxígeno y lo tienen que entubar porque el bebé no está respirando. Y finalmente tenemos bebés que aunque entuben, no están respirando, no hay latido cardíaco. Entonces estos bebés ya se les hace como tal la reanimación neonatal, que requiere un masaje cardíaco, aplicación de adrenalina y otros fármacos para activar al bebé, porque nace sin signos vitales, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, nada más un 15% de los que nacen respiran al momento de nacer. El otro 85% se tarda 10 a 30 segundos. Otros tardan hasta que los estimulan. Otros más necesitan oxígeno. Otros más necesitan ser intubados. Y afortunadamente una minoría necesita reanimación neonatal, ¿no? Masaje cardíaco, aplicación de fármacos para empezarlo a estimular. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si este bebé ya nació? Nace, lo recibe el gineco, le corta el cordón, lo limpia el pediatra. Y entonces el pediatra se está dando cuenta que el bebé no está respirando. Ya lo estimuló y no respira. Ya sacó su puntuación Apgar y ve que no le está yendo bien. Entonces utiliza otra escala. Eso es, fíjense, les estoy hablando de los primeros 3 minutos de nacimiento, o sea, súper rápido, ¿no? Son muy buenos los pediatras en ese aspecto. Cuando el bebé nace con una respiración irregular o problemas para respirar y que son muy detectados en la puntuación Apgar, se le hace otra valoración con la escala de Silberman-Anderson o Silberman, como le quieran llamar. Esta escala, igual que Apgar, puntúa de 0 a 10. La diferencia es que aquí si tenemos 0, nuestra respiración está íntegra. Si tenemos puntuaciones entre 7 y 10 puntos, somos bebés que ya necesitamos soporte ventilatorio, desde oxigenación, intubación o masaje cardíaco. Entonces, Apgar, si yo tengo 10 puntos, estoy muy bien. Silberman, si yo tengo 10 puntos, estoy muy mal. ¿Ok? Bueno, ¿qué evalúa la escala de Silberman?
Evalúa, bueno, aquí vienen varias cuestiones, pero me gusta más esta imagen. Es que aquí se ve borrosita, pero bueno. La primera cuestión que evalúa se llama aleteo nasal. Cuando alguien sabe hacer nariz como de conejito, como dilatar las narinas, ¿no? ¿Alguien lo logra hacer? Yo no lo logro hacer. Bueno, nosotros cuando respiramos no estamos aleteando la nariz, no se ve como esta dilatación de las narinas. Cuando el bebé nace y no tiene aleteo de la nariz, le ponemos 0, es normal. Cuando vemos un mínimo aleteo en la nariz de este bebé, se le da un punto. Pero cuando el bebé tiene mucho, mucho, mucho aleteo, ¿no? Cada vez que jala aire se observa el aleteo, entonces se le dan 2 puntos, ¿no? Quiere decir que tiene una dificultad para respirar. El segundo rubro que se evalúa en la escala de Silberman se llama quejido respiratorio. Entonces, el primero se llama ausente, o sea, el bebé nace y no se escucha ningún ruido a nivel respiratorio. 2, el pediatra toma su estetoscopio y escucha ruidos con el esteto. Y finalmente, tenemos audible. Aunque no me ponga el esteto, yo puedo escuchar como un quejido respiratorio. Es como una silbancia, como cuando yo no sé si han escuchado a personas con asma, como que se les escucha como un chiflidito en la respiración, un quejido. Eso es quejido respiratorio. Si el bebé tiene quejido respiratorio audible con estetoscopio, se le da 1, y si tiene audible sin necesidad del esteto, se le dan 2 puntos. Entonces quiere decir que tiene problemas para respirar. Tercera, tiraje intercostal. Cuando nosotros respiramos, se ve como nuestro abdomen se infla y se desinfla. En general, todo el tórax, ¿no? ¿Qué más observamos cuando nosotros respiramos? ¿No? Que hay como un juego que va sincronizado el tórax con el abdomen. Suben, bajan, ¿no? Hay algo que se llama tiraje intercostal, que es cada vez que el bebé mete aire, se ve como los músculos intercostales se meten literal entre las costillas, ¿no? Es que acá no hay imagen. Pero bueno, si no hay tiraje intercostal, se le da 0. Si apenas se ve que entre las costillitas al bebé se le meten los intercostales, se le da 1. Y si es muy marcado, cada vez que el bebé mete aire se le marcan horrible las costillas, entonces es 2, ¿no? Repito, está forzando mucho los músculos respiratorios. Después está la retracción external. Retracción external es cuando cada vez que el bebé mete aire, se ve como se sume el esternón, ¿ok? Si es muy marcado, se le dan 2 puntos. Si es apenas visible, como por la apófisis sifoides, se sume el esternón, se le da 1 punto. Y si el bebé no tiene retracción, se le da 0. Y finalmente se evalúa la disociación tóraco-abdominal. 0 si es sincronizada. Sube tórax, sube abdomen. Sube tórax, sube abdomen. 1 punto si van retrasadas, ¿no? Como que sube el abdomen y después el tórax. O sube el tórax y después el abdomen. Y se le dan 2 puntos si hay algo que se llama bamboleo. Hace esto cuando respira. No van sincronizados el tórax y el abdomen, ¿no? Entonces, el bebé que tiene de 7 a 10 puntos en la puntuación Silberman es un bebé que requiere soporte ventilatorio. Tiene muchos problemas para respirar por sí solo, ¿no? Si el bebé tiene entre 1 a 6 puntos, sí tiene dificultades respiratorias, pero no estamos considerando que el bebé necesite soporte ventilatorio. El pediatra hace otras maniobras antes de decir, ay, necesita oxígeno, necesita intubarse, ¿no? Bueno, esa es la puntuación Silberman. Entonces, ¿a todos se nos hace Silberman? No. Si el pediatra detecta problemas en la puntuación Apgar, si dice, a ver, lo veo azulito, como que no llora muy fuerte, creo que tiene un problema respiratorio. Entonces va con la escala de Silberman, a ver, movimiento tóraco-abdominal,
tiraje intercostal, retracción de la sifoides o del esternón, aleteo nasal y quejido respiratorio. Si todo eso lo puntúa y se da cuenta que el niño de verdad tiene problemas respiratorios, entonces empieza a actuar y dice, ¿saben qué? Hay que hacer algo con este bebé, no está respirando. Y es muy grave que un bebé no respire. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Miss, yo sí tengo una duda. Dígame. En lo de Apgar, por ejemplo, si el bebé nace que le falta aire, ¿la evaluación se la hacen luego, o primero lo meten en una incubadora y ya después le hacen el... No. Luego, se hace cuenta que en lo que sale, en lo que le están cortando el cordón, en esos segundos, Jimena, así de rápido son los pediatras, ya sacaron el Apgar del bebé. O sea, no se esperan ay, lo voy a transportar a la incubadora, lo voy a limpiar para empezar a ver cómo está. O sea, en esos segundos es la práctica del pediatra o del neonatólogo. Hacen toda esa prueba, o sea, son los primeros 3 minutos de vida. Ahorita les voy a colocar un video para que vean qué rápido el pediatra hace esta valoración. Ahora, ¿qué pasa? Si el pediatra en ese minuto de vida dice el Apgar está mal y con la observación ve que el bebé tiene problemas en el tejido respiratorio, que tiene retracción esternal, tiraje intercostal, es decir, todo lo que tiene Silberman, dice, ¿sabes qué? No, ahora sí, necesito equipo de reanimación neonatal porque este bebé probablemente lo necesite. Se le lleva a la incubadora, ¿no? Y empiezan a hacerle todo el manejo, que ahorita vamos a ir viendo cómo son las fases del manejo. Si se le pone oxígeno, si se va a intubar, qué va a pasar con este bebé que no está respirando. No, no creas que pasa tanto tiempo. Son los primeros 5 minutos de vida en los que los médicos ya se dieron cuenta si el bebé tiene o no problemas respiratorios y empiezan a intervenir. Es súper, súper rápido. Gracias, Miss. Por nada. Miss, Dígame, Alenda. había dicho que el Cyberman se aplicaba solo cuando ¿qué? Cuando la puntuación Apgar salió menor a 7, a 8, perdón. Sí, si el niño salió mal en Apgar, de inmediato el pediatra empieza a ver todos los aspectos de Silberman. Gracias, Miss. Por nada. Entonces, sí, todos debemos de tener un Apgar. No todos tenemos Silberman. Y muchas veces esa puntuación no nos las dan o ni siquiera se las dan a los papás porque pasan segundos. Ya cuando el pediatra llena la historia clínica del niño, ya coloca, pues recibí a un recién nacido de 3 kilos 200, Apgar 8, Apgar 9, Apgar 10. Ya lo colocan. Incluso algunos pediatras sí colocan Apgar a los 3 minutos, Apgar a los 5 minutos. Silberman no nos la dan prácticamente, a menos de que el niño sí tenga como un diagnóstico de asfixia. En algunas historias clínicas los papás tienen el Silberman, pero rara vez, yo al menos en mis pacientes he preguntado, ¿conocen la puntuación Silberman? Y nunca me dicen. Pero sí me dicen, lo tuvieron que entubar. Entonces, bueno, evidentemente el Silberman salió mal. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Decíamos que el 85% nos tardamos 30 segundos en llorar. Pero veíamos que una minoría necesita ser estimulada o necesita soporte ventilatorio o incluso reanimación neonatal. Cuando el bebé tiene estas características, cuando su Apgar, no sé, fue de 6 puntos, su Silberman fue de 7, nos está diciendo que no viene bien este bebé, que hay un factor que está impidiendo que respire. Y entonces el bebé va a entrar en algo que ya habíamos comentado, que se llama asfixia perinatal. ¿Ok? ¿Qué es la asfixia perinatal? Es una situación de hipoxia, ¿no? El bebé no está jalando oxígeno a todos sus tejidos y esto le puede producir hasta la muerte. Y decimos la muerte del feto, porque esto puede pasar incluso dentro del útero, cuando la mamá está en el trabajo de parto y todas estas cosas, y el bebé todavía no es expulsado, puede ocurrir la asfixia. Pero también puede pasar una vez que sale y le cortan el cordoncito y tiene que empezar a respirar. Entonces, bueno, es una situación de hipoxia, la asfixia perinatal. No es asfixia que yo me tardara 30 segundos en respirar. Asfixia es cuando ya
tuve presencia de hipoxia en mis tejidos. Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios? Ya se los había puesto en la otra tablita de la otra presentación, pero los vuelvo a repetir, porque son creo de examen, si no mal recuerdo. Número 1, la gasometría del cordón umbilical es de un pH menor a 7. 7 o menos de 7. Eso se llama acidosis metabólica. Hay muy poco oxígeno y hay mucho dióxido de carbono en los tejidos de todo el cuerpo. Entonces, esa es la primera, ¿ok? 2, la calificación APGAR fue de 0 a 3 por más de 5 minutos. Ya pasó un minuto, le dieron un punto. Ya pasaron 5 minutos, le dieron 3 puntos. Ya pasaron más de 5 minutos y el bebé sigue sin subir en su puntuación APGAR. Eso es un factor de asfixia perinatal. 3, el bebé tiene datos de encefalopatía neonatal o encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué es eso? Es un signo de que el sistema nervioso está fallando por la falta de oxígeno. Ahorita voy a hablar de ella. Entonces, cuando empieza a faltarle oxígeno a todos los sistemas, en el que es más evidente casi siempre es en el sistema nervioso. Pero el cuarto punto es que hay evidencia bioquímica de disfunción orgánica múltiple, que es decir, que también hay evidencia de que otros sistemas están fallando, no nada más el nervioso, ¿no? Tal vez los riñones, tal vez el hígado, ¿no? El corazón. Otros sistemas también están evidenciando que el bebé no está recibiendo oxígeno. Esos son los 4 criterios para decir el niño tuvo asfixia perinatal. Nada de que, ay, no respiró a los 15 segundos, tuvo asfixia. No. Para que tenga asfixia tiene que cumplir estos 4 criterios, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí, Miss. Bueno, entonces solo para aclarar, ¿qué es la hipoxia? Es un trastorno donde hay menos suministro de oxígeno a un tejido, ¿no? Si un bebé nace y no respira, no le está llegando oxígeno a ninguno de sus tejidos. ¿Quién es el que paga casi siempre los platos rotos de primera instancia? El sistema nervioso. Y entonces una manifestación de que el sistema nervioso no tiene oxígeno se llama encefalopatía neonatal o encefalopatía hipóxico-isquémica. Obviamente el bebé tiene segundos de nacido, minutos. No es como que vayan, le tomen una tomografía y digan, ay, su cerebro está teniendo problemas. Son datos clínicos los que le están diciendo al pediatra, este bebé tiene encefalopatía. Número 1, tienen problemas para la respiración. 2, hay depresión del tono muscular. Acuérdense que cuando nacemos tenemos que nacer hechos bolita, ¿no? Muy, muy en nuestra flexión, con nuestro recoil y todas estas cosas. Entonces, cuando un bebé nace y parece como hipotónico, ¿no? En vez de estar aquí, está por acá, es un tono muy bajo y ese es un signo de encefalopatía. 2, la conciencia se encuentra subnormal. No es un bebé que esté llorando, que esté alerta, que si la mamá le habla, él reaccione, ¿no? Que el pediatra ya estimuló y no vemos respuestas, no hay gesticulación en su cara, ¿no? Como que un bebé medio aletargado, adormilado, eso es un problema en el estado de conciencia y es un signo de encefalopatía. Y en el peor de los casos, muchos bebés empiezan a presentar crisis convulsivas. Entonces, que un bebé tenga tono bajo, que su estado de conciencia esté bajito, que tenga problemas respiratorios y que incluso convulsione, está hablando de que el bebé tiene una encefalopatía por la falta de oxígeno, ¿no? Y entonces, esa es una consecuencia muy importante de la asfixia perinatal. ¿Por qué hago como tanto énfasis en esto? Cuando ustedes lleven neurorehabilitación, se van a aprender toda la cascada de la encefalopatía hipóxico-isquémica, estoy segura. Pero esta es la primera causa por la que podríamos decir, a nivel perinatal, el bebé va a tener un problema en su desarrollo.
pues no tuvo oxígeno desde que nació. ¿Cómo va a estar ese sistema nervioso? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, eso a nivel perinatal, porque ya vimos que también hay muchos factores prenatales. ¿Sale? Ahora, ¿qué ocurre? Si el bebé tiene este proceso que se llama asfixia perinatal, lo primero que empieza a observar el pediatra o el neonatólogo, el que reciba al niño, es que el bebé tiene taquicardias, ¿no? Está muy acelerado su corazón. 2, se empieza a poner hipertenso, su tensión arterial se empieza a elevar. Eso en los primeros minutos. Pero pasado un tiempo, empieza a ocurrir lo contrario. Se empieza a ir a bradicardia. El corazón empieza a latir muy despacito, muy bajito de acuerdo a lo esperado. O se ponen hipotensos, su presión arterial es muy, muy baja, ¿no? Entonces, la bradicardia y la hipotensión nos van a generar isquemia tisular, el tejido empieza a morir por la falta de oxígeno y lo que yo comentaba, encefalopatía neonatal o encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, es bien delicado que un bebé tenga asfixia porque en el peor panorama no va a tener secuelas. Pero si tarda el pediatra en hacer la reanimación neonatal o si el bebé no reacciona a la reanimación neonatal tras mucho tiempo, ya entró en un periodo de isquemia. Mientras respiraba y no respiraba, sus tejidos no recibieron oxígeno y empiezan a morir. ¿Quién muere? Fíjense, esto ya me estoy metiendo con la clase de neurorehabilitación. Pero ¿quiénes son las células del cuerpo más susceptibles o más vulnerables a la falta de oxígeno? En general, cualquier célula va a pagar los platos rotos. Pero las número 1, vean qué interesante, son las neuronas motoras del sistema nervioso. Son las primeritas, antes de que haya problemas hepáticos, renales, las primeras que empiezan a tener problemas por la falta de oxígeno son las neuronas motoras. Por eso es que vamos a encontrar a muchos bebitos que tienen un retraso en la adquisición de sus movimientos o que sus movimientos son anormales a como deberían de ser normalmente. Porque casi siempre ellas son las más vulnerables a este proceso de asfixia, ¿no? Bueno, entonces imagínense, esto es terrible porque en el parto la mamá está esperando que le pasen a su bebé y lejos de pasárselo, se lo llevan rapidísimo a la incubadora, le empiezan a poner oxígeno, le empiezan a escuchar el latido cardíaco, le empiezan a estimular y el bebé no reacciona, está hipotónico, está convulsionando, ¿no? Tiene acidosis metabólica, está en un panorama muy complejo, ¿no? Porque estamos esperando que nazca y que vea a su mamá y todo sea muy normal y de repente, ¡pum!, ¿no? Todo se complica. Bueno. Este nada más es como un cuadrito como que explica o trata de esquematizar lo que ocurre, ¿no? Entonces, pueden haber problemas a nivel materno y a nivel fetal. Puede ser que se afecte la oxigenación materna. Esto puede ser importante, ¿eh? A lo mejor la mamá es la que está mal. Todavía es un feto dentro del útero que está en el parto y la mamá entra en estado de coma o la mamá entra en paro cardíaco. Entonces ya no le está pasando oxígeno al bebé. Otra, problemas en la circulación materna. A lo mejor la mamá tiene un proceso de trombosis, ¿no? Y entonces se afecta la circulación materna y no le llega oxígeno al bebé. 3, problemas en el intercambio de gases. Tal vez la placenta no está cumpliendo su función de intercambiar gases y le genera hipoxia. 4, problemas de la circulación umbilical, ¿no? Les decía yo la clase pasada, hay algo que se llama prolapso del cordón, que es como una manguera, ¿no? El cordón, por ahí pasa sangre y si yo lo aplasto, si el bebé con sus propios movimientos lo aplasta, ya no pasa oxígeno, ¿no? Por el cordón umbilical. Y tenemos algo que se llama tensión fetonatal, que el trabajo de parto está siendo muy complicado, el bebé no está respondiendo como quisiéramos al parto, ¿no? Entonces eso le puede generar hipoxia, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo hipoxia? Me va a generar falta de energía
y me va a generar isquemia. ¿Por qué falta de energía? ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs y nuestro metabolismo aeróbico? Ah, el ciclo de Krebs. Algún día lo iban a volver a usar. Bueno, entonces acuérdense que nosotros tenemos un metabolismo aeróbico donde obtenemos ATP a través del oxígeno, ¿no? Entonces eso se llama ciclo de Krebs. Pero si yo no tengo oxígeno, no tengo energía. No tengo ATP para que mis células funcionen. Si mis células no funcionan adecuadamente, pueden tener daño celular o en el peor de los casos, muerte celular. Y vamos a encontrar secuelas, ¿no? El hecho de que se muriera esa neurona va a generar una secuela. Y entonces ahora sí, llega el bebé a terapia, la mamá nos dice, tuvo reanimación neonatal, tuve diabetes gestacional, fue un parto prematuro, nació con bajo peso, lo intubaron una semana después de que nació. Y nos dice, es la hora que mi hijo no controla la cabeza y ya tiene 8 meses. Ahí hay secuelas, ¿no? O se afectó completamente la estructura y su desarrollo, ¿no? Bueno, en algunos casos a los bebés se les da reanimación neonatal y se pueden recuperar. Parte de la reanimación neonatal y de que le vuelvan a poner oxígeno al bebé es que se va a recuperar, pero también puede tener un proceso de apoptosis, ¿no? Como que sí, a pesar de que lo reaniman y el bebé sobrevive, queda con secuelas. Entonces, bueno, en el peor de los casos el bebé fallece, pero en la mayoría de los casos sobrevive por la reanimación y aunque sobreviva va a tener secuelas. Entonces, pues hay algo que se llama fisioterapia y que, son muy buenos y que no sé qué, ¿no? Y ya, nos mandan ese paquetote. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Bueno. Ahora, esto es como muy, no sé, ustedes todavía, no sé si todavía llevan campo tronco común con enfermería y nutrición, ¿o ya se separaron? ¿Ya lo separaron de ellos? Bueno, hubiera estado padre esta clase en tronco común, ¿eh? Porque las enfermeras, este tema es muy de ellas. ¿Qué es la reanimación neonatal? A ver, la reanimación neonatal es cualquier proceso a través del cual el médico busca estabilizar los signos clínicos de una persona, los signos vitales. Respiración, frecuencia cardíaca. Un pediatra, un ginecólogo, toda la vida está preparado para hacer reanimación neonatal. Así sea el mejor paciente, el mejor embarazo, sin ninguna alteración, él tiene que estar listo porque no sabemos lo que pueda pasar. Pero con mayor razón tiene que estar listo el personal médico si la mamá tiene antecedentes de amenazas de aborto, si es un parto múltiple, si es una mamá de 50 años, de 48 años, o es una mamá de 13 años. Si hay esos factores de riesgo prenatales, el pediatra dice, ¿sabes qué? Yo tengo que tener todo para el momento del parto, porque este niño viene con factores de riesgo. Desde ahí ya se está anticipando. Entonces, ¿cómo se prepara el equipo médico que va a recibir al bebé en el parto? Número 1, deben de tener todo el material en la sala. De ahí tan peligroso esto de que nacen con la partera y que yo quiero al bebé en la alberca en mi casa. O sea, son partos muy bonitos, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, la sala de quirófano tiene que estar lista con todo el material por si sí o por si no se puede utilizar. 2, el personal. Tiene que haber personal capacitado para hacer la reanimación neonatal. Y 3, la recogida de datos, información que nos hace saber si el bebé requiere o no reanimación neonatal. Digo, nosotros como fisioterapeutas no participamos en nada de esto, pero siempre lo estamos preguntando porque así damos como que con el coco de muchas alteraciones neurológicas o del desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué debe de haber? Decía ahorita Jimena, ¿y la incubadora? ¿Dónde está la incubadora? Entonces,
cualquier sala de partos, cualquier quirófano donde se hagan partos, debe de tener una cuna de calor, ¿no? Que es como esta incubadorcita, como la que está en hospital. ¿Se acuerdan todos de Hospital Unitec? ¿Algún día entraron? Bueno, entonces está esa cunita que produce calor, ¿no? 2, deben de tener equipo de succión y ventilación. ¿Quiénes son los equipos de succión? Desde una perilla para sacar secreciones de líquido amniótico de las áreas nasales y faringeas, como succión, equipos de succión ya que jalan todos los líquidos que puede tener el bebé a nivel pulmonar. Deben de tener equipo para canalización. Son equipos especiales. A nosotros cuando nos enfermamos nos canalizan en la mano o en el codo. A los bebés se les canaliza la mayoría de las veces por el cordón umbilical, porque es la manera más rápida de canalizar al niño y que empiece a recibir oxígeno, nutrientes, medicamentos, ¿no? Entonces debe de haber un equipo de canalización umbilical, ¿ok? Y especializado, porque imagínense las manitas de un bebé, su bracito, cómo se van a canalizar estos niños. Incluso a muchos se les canaliza a nivel del cuello, ¿no? Se les hace aquí el catéter. Y bueno, eso es algo muy padrísimo de explicar para pediatría, ¿no? Bueno, y finalmente tiene que haber medicamentos, o sea, tiene que haber por lo menos adrenalina por si el bebé viene sin latido cardíaco, ¿no? 2, tiene que haber personal. Siempre en todas las salas de partos, repito, está el ginecólogo, está el pediatra, está el anestesiólogo, está el equipo de enfermeras, ¿no? Si es un hospital público, están todos los residentes, los internos, y hay todo el mundo adentro del quirófano. Pero siempre hay alguien que se va a hacer cargo del niño, ¿no? O sea, yo soy el pediatra, yo soy el neonatólogo, y en el momento que reciba el bebé, se convierte en mi responsabilidad. Y ese personal tiene que estar capacitado para la reanimación neonatal. ¿Qué pasa en los hospitales públicos? Ay, pues resulta que es fin de semana y el ginecólogo no viene los fines de semana, pero está el interno de segundo año. Y el interno dice, bueno, yo recibo al bebé, pero todavía no sabe hacer reanimación neonatal, ¿no? Entonces siempre tiene que haber alguien que esté capacitado para hacer la reanimación. 3, la recogida de datos, ¿no? Desde que ya están previo al parto, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Hay factores de riesgo prenatales? ¿No? Ah, pues es hipertensa, tiene sobrepeso, tiene diabetes, tuvo otros 2 abortos previos a este bebé. ¿Cuál es la historia de la mamá para decir, oye, se me hace que esto va a estar complicado, ¿no? Y por supuesto el estado del feto. ¿Cómo se valora el estado del feto? Si todavía, bueno, si es feto, pues está dentro del útero. Y entonces, bueno, con el ultrasonido se ve su frecuencia cardíaca. Y eso es un motivo que nos hace decir el bebé está bien o está sufriendo, ¿no? Y entonces, esto es como anticipación, se preparan por si sí o por si no va a haber reanimación neonatal, ¿no? Obviamente si es un embarazo normal, que llegó a término sin factores de riesgo, es muy raro que pueda ocurrir esto. Pero si ya la mami y el bebé traen antecedentes prenatales, con mayor razón tiene que estar listo todo el equipo por si es necesaria la reanimación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pasos de la reanimación neonatal? Acuérdense de esto, ¿eh? Evaluación inicial, pregunta de examen. Ya tienen al bebé en sus manos y hacen una evaluación muy rápida, aparte del Apgar y del Silverman, ¿no? 2, estabilización inicial. 3, valoración inicial. 4, ventilación. 5, masaje cardíaco. Y 6, fármacos. A ver, explico. Ya nació el bebé, se hace una valoración inicial. Puede ser por medio del Apgar. ¿Necesita reanimación? No. ¿Está todo bien? Sí. Ah, ya, que se vaya con su mamá. En la evaluación inicial, tal vez el bebé sí tuvo datos positivos, como a lo mejor le faltaba tono o su respiración era irregular.
Entonces, el siguiente paso es hacer estabilización inicial. La realizan. ¿El bebé está bien? Sí, ya, se va con su mamá. No reaccionó a la estabilización inicial, ¿qué sigue? La valoración inicial. ¿Reaccionó? Sí, ya se va con su mamá. ¿No reaccionó? Sigue la ventilación. No reaccionó la ventilación, sigue el masaje cardíaco. No está reaccionando el masaje cardíaco, sigue la ingesta de fármacos y fluidos para reanimación como tal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que se hace el pediatra para decir, creo que voy a empezar reanimación? Número 1, ya veo que el Apgar no está muy bien. 2, el Silverman tampoco está bien. Pero se hace 5, ay, ¿por qué puse ahí un 5? Era 4. 4 preguntas importantes que son pregunta de examen. Número 1, ¿el líquido amniótico es claro? Acuérdense que el líquido amniótico es como amarillito, como transparentoso, como clara de huevo, tiene ese color. Entonces, si es oscuro, cafezoso, hasta hay líquidos amnióticos negros, ya vamos de perdida, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que se hacen es la coloración del líquido amniótico. 2, ¿la gestación es a término? Es un bebé de 38, 39, 40 semanas. Si es menor, ya se está preparando el pediatra para hacer reanimación. Tercera pregunta, ¿el recién nacido llora o está respirando? Si tiene problemas en la respiración, si no está llorando y más bien suena como un quejido, ya, o sea, es un bebé que ya no se le va a pasar a la mamá, se va a empezar el proceso de reanimación neonatal. Y finalmente la cuarta pregunta es, ¿tiene buen tono o le falta tono? Entonces, a partir de ello es como la primera evaluación en la que el pediatra dice, voy a hacer intervención neonatal, reanimación, o ya el bebé está estable y se la pasamos a la mamá. ¿Ok? Bueno, después, si este bebé le falta tono, su respiración está irregular, tal vez el líquido amniótico estaba medio negro, entonces viene el siguiente proceso que se llama estabilización inicial. En este periodo, al bebé se le busca evitar la pérdida de calor. Acuérdense que entra en bradicardia, que empieza a bajar su latido cardíaco. Entonces hay menos calor, ¿no? Por eso es que ahora sí se lo llevan a la incubadora tiene calor, muchas veces las enfermeras ya están listas como con unas sabanitas que están como precalentadas para envolver al bebé y que no pierda calor. 2, se optimiza la vía aérea. Al bebé se le posiciona, se le succionan secreciones para ver si así empieza a respirar. 3, lo que decía, se le seca con toallas precalentadas y el pediatra hace estimulación táctil, ¿no? Les da una palmadita, sobre todo la palmadita no se da en las pompas, no es nalgada, se le da a nivel pulmonar aquí o en la espalda, ¿no? Y finalmente se reposiciona, se vuelve a colocar en una posición en la cual sea más fácil para el bebé respirar. Si el bebé reacciona, si su respiración ya es regular, si empieza a cambiar su coloración y si estaba azulito y se empieza a poner rojito, si su latido cardíaco era de menos de 100 latidos por minuto y ahora ya es de 150, ya lo estabilizaron. Entonces ya pasó el riesgo, el bebé ya está respirando bien, ¿no? Tal vez, por precaución, los pediatras dicen, se va a quedar en la incubadora 8 horas, 24 horas y después ya se lo pasan a la mamá, por precaución. Pero si no, ya lo estabilizan y se lo pasan a la mamá y le dicen a comer, ya. Si el bebé no reacciona a la estabilización inicial, entonces se hace una valoración inicial, ¿ok? Ahora sí, se ve más profundamente cuál es su patrón respiratorio, cuál es su frecuencia cardíaca y cuál es su coloración. Repito, si el bebé tiene respiración regular, si ya no está haciendo el aleteo, si ya no está haciendo el tiraje intercostal, si ya no se escuchan quejidos cuando respira, si su respiración es de más de 100 latidos por minuto y ya está sonrosado, rosita, rojito, ya pasó.
Si el bebé sigue teniendo problemas para respirar, frecuencia cardíaca baja y está pálido, azulito, cianótico, sigue el siguiente paso, que es la ventilación. Tenemos dos tipos de ventilación. Una es no invasiva, se le coloca oxígeno. Entonces, algunas veces en hospitales que no tienen mascarillas faciales para bebés, se les ponen bolsas de anestesia. Y estas mascarillas como que hacen una mezcla ahí que jalan oxígeno, dióxido, no sé qué mezclas hagan. Se la colocan al niño y empiezan a ver que empieza a jalar aire, ¿no? Y que se empieza a poner rosadito, que su respiración se estabiliza. Está bien, ¿no? Lo dejan en vigilancia seguramente en la incubadora un rato, pero ya lo estabilizaron. Si no reacciona al aporte de oxígeno, entonces se le intuba, ¿ok? Se le puede hacer una ventilación no invasiva y manual, ¿no? A nivel nasal, pero en el peor de los casos el bebé se tiene que intubar. Entonces, bueno, ya esto ya es un estado muy delicado. Que un bebé tenga que ser intubado es porque va mal en este proceso de reanimación neonatal. Ya estabilizaron, ya pusieron oxígeno, ya lo alinearon, ya hicieron técnicas de calor, el bebé nos responde, hay que intubarlo, ¿ok? Bueno, hay bebés que incluso ya intubados, Dios santo, no reaccionan. Eso es bien peligroso, o sea, ya está intubado y el bebé no reacciona, ¿no? Entonces, cuando el bebé es intubado y ya empieza a tener coloración, ya empieza a tener respiración regular, se estabiliza su frecuencia cardíaca, aquí dice cuidados de rutina. Se lleva a la incubadora un rato, después se le pasa a la mamá y ya pasó el peligro. Pero hay bebés que no, que incluso con la intubación, su frecuencia cardíaca sigue siendo muy bajita. ¿Cuándo empieza el pediatra a hacer masaje cardíaco? Cuando es menor de 60 latidos por minuto. En ese momento dice, ya, no me funcionó la ventilación, tengo que hacer más, este bebé se está literal muriendo, ¿no? Y entonces empiezan con masaje cardíaco y continúan la ventilación. Y masaje cardíaco y continúan la ventilación. Y esperan a que el bebé se estabilice su respiración y su frecuencia cardíaca. Si no se estabiliza ni con el masaje cardíaco, entonces viene la ingesta de fármacos. Se le colocan fármacos por vía intravenosa o por vía umbilical, ¿no? Entonces, si ya lleva 30 segundos de masaje cardíaco y de intubación o aporte ventilatorio y el bebé no responde, se le coloca adrenalina, es lo primero que le coloca, ¿no? Y se sigue el mismo, se sigue el mismo proceso, ¿no? Ventilación, masaje, adrenalina, y empiezan a ver cómo el bebé responde. ¿Cuáles son los fármacos que más se usan en neonatología? Adrenalina, naloxona, bicarbonato sódico y expansores de volumen. Son como los 4 que se administran al neonato para que reaccione. ¿Cuánto tiempo dura la reanimación neonatal? El pediatra tiene, ¿alguien se sabe el tiempo normal de reanimación en cualquier persona? Si entramos en paro, ¿cuánto tiempo nos pueden reanimar? Creo que son 2 minutos, ¿no? Ya para que haya fallo cerebral. Pasados unos minutos ya empezamos con falla cerebral. Entonces imagínense, si este bebé ya tenía signos de encefalopatía neonatal y ya pasó mucho tiempo, ya llevamos 15, 20 minutos del nacimiento y sigue sin oxígeno, bueno, para empezar, daño cerebral seguro y ya, ese paciente va a ser para nosotros. Pero aquí ya el punto, empiezan con fallo cerebral y después empiezan a tener falla multiorgánica y después entonces el bebé fallece, ¿no? El pediatra tiene 25 minutos para reanimarlo. Si ya lleva media hora intentando reanimarlo con masaje, con intubación, con adrenalina y el bebé no responde, el bebé falleció, ¿no? Y entonces, bueno, para que esto pase, no ocurre en todos los partos, o sea, repito, no es la regla.
justo aquí tengo esto. ¿Qué tan frecuente es que un bebé necesite reanimación neonatal en el punto de ya de administración de adrenalina? Nada frecuente, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que al bebé se le tenga que poner calor, se le tenga que despejar la vía aérea, calentarlo? Eso es muy frecuente. Ahorita les voy a colocar un video y van a ver que todo lo que pasa y ustedes me van a decir qué ocurre en el video, ¿no? Es poco frecuente que a los bebés se les ponga oxígeno una vez que nacen y casi no es frecuente que se les administre ventilación con presión positiva, es decir, oxígeno o incluso intubación. O sea, es muy raro. Sin embargo, ese raro, esa excepción a la regla es la que llega con nosotros a terapia. Mi bebé tuvo asfixia, tuve estos factores de riesgo, tuve 5 amenazas de aborto, nació pretérmino, yo tuve desprendimiento de membranas, todo el cuadro era como muy complejo y esos son los niños que nos van a llegar a terapia. Raramente nos va a llegar el niño que tuvo un parto normal, ¿no? Bueno, o que no tuvo factores de riesgo pre, peri o postnatales, son niños sanos, ¿ok? Bueno, entonces después de este paréntesis de reanimación neonatal, ya podemos hablar de factores de riesgo postnatales, ¿ok? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ay, esta ya la puse. Ahora sí, voy con los factores de riesgo postnatales, que son muy chiquitos, y vemos el video que les comento. Bueno, decíamos que los factores de riesgo postnatales son los que ocurren tras las horas del parto o incluso una semana después del parto. Los vamos a clasificar en 2 grupos. Los podemos clasificar por su causa. Entonces pueden ser factores biológicos, pero también aquí vamos a agregar factores de intervención. Ya vimos cuántas intervenciones se le pueden hacer a un bebé al momento del nacimiento. Que si oxígeno, que si adrenalina, que si intubación, que si demás. Y tenemos a los biológicos, que ahorita vamos a hablar un poquito de los biológicos. También los podemos clasificar por factores de riesgo. No es lo mismo ser bebé que nació a término que ser bebé pretérmino, prematuro. Como que varían un poco los factores de riesgo que tiene uno y que tiene otro. De hecho, hay características específicas del recién nacido a término y obviamente en el prematuro, bueno, ni les digo, la lista es enorme de todos los factores de riesgo postnatales que ellos pueden tener. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de los factores biológicos primero. Entonces, factores biológicos. Si tenemos bebés pretérmino, ¿cuáles son factores de riesgo? Ahí está abreviado, pero... Ay, ¿dónde anda mi láser? Pero tenemos bebés recién nacidos de muy bajo peso, ¿no? Dijimos que pesan menos de 1.500 gramos estos bebés. Ese es un factor biológico, su propio peso. 2 recién nacidos de extremo bajo peso, ¿no? Son chiquititos que pesan menos del kilogramo. Ese es un factor de riesgo biológico, haber nacido y haber pesado eso. 2, tenemos algo que se llama enterocolitis necrosante. ¿Qué es la enterocolitis? Es cuando una porción del intestino, del colon, empieza a tener un periodo de necrosis. ¿Por qué se necrosa el colon? ¿Por qué los bebés nacen con enterocolitis? Una es por problemas del cierre. ¿Se acuerdan del saco vitelino que dijimos que entraba al final? ¿No? Que ya que formaban las arterias umbilicales, entraba y se unía al colon. Puede haber una disfunción en esa formación del saco vitelino o incluso el bebé está teniendo un proceso de hipoxia y le está generando la necrosis del colon. Entonces tenemos bebés con enterocolitis necrosante, con eso nacen. 4, leucomalacia periventricular. Cuando lleven neuropediatría, y si yo llego a ser su profesora, vamos a hablar de ese tema duro y tendido.
Pero la leucomalacia periventricular no es más que la presencia de una hemorragia cerebral. Los bebés que son prematuros tienen mucho riesgo de tener hemorragias cerebrales. Ese es otro factor de riesgo. Siguiente factor, displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es algo muy similar al distrés respiratorio. Cuando el bebé es prematuro y todavía no ha formado el surfactante pulmonar, tenemos eso que yo les decía, displasia, ¿no? Los pulmones colapsan. Otro factor de riesgo importante en el prematuro, apnea, ¿no? Problemas para respirar, bradicardia, menos de 100 latidos por minuto. Cuando un bebé prematuro nace y le falta peso, no lo dan de alta y se va a su casa pesando 800 gramos. Se quedan meses en el hospital. Lo egresan hasta que ya tiene la talla y el peso esperado para su edad. Entonces, esos bebés, mientras están en la incubadora, como la de Unitec, que se llama Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN. ¿Qué es el fallo de Medro en la UCIN? Los bebés pasan mucho tiempo ahí en cuidados intensivos para estabilizar signos vitales, para madurar y sobre todo para ganar talla y peso. Que este bebé de 800 gramos crezca, ¿no? Y gane peso que le permita sobrevivir. Entonces, fallo del Medro significa que el bebé estuvo en la UCIN y tardó mucho en ganar peso y talla. Eso es fallo del Medro. ¿Ok? Siguiente. Crecimiento cefálico menor a 1 centímetro por semana. Este bebé prematuro que está en la unidad de cuidados intensivos, por su propia prematurez, cada semana se le mide el perímetro cefálico. Cada semana se le mide, ¿no? Y entonces, si la cabeza va creciendo menos de 1 centímetro por semana, es un factor de riesgo. Luego, otro factor muy importante se llama hiperbilirrubinemia. A ver, para que se acuerden de la hiperbilirrubinemia, literal es como la canción, se le sube la bilirrubina. ¿Ok? Eso es hiperbilirrubinemia. Es la elevación de la bilirrubina. ¿Por qué se eleva la bilirrubina en los bebés y por qué es tan peligrosa? Acuérdense que él no hacía nada dentro del útero, o sea, él vivía de la placenta de la mamá y la mamá hacía todos los procesos metabólicos y él estaba a gusto nadando en el líquido amniótico. Cuando nace, pues tiene que hacer toda la chamba de respirar. ¿Quién es el transportador? ¿Quién es la célula que transporta oxígeno en nuestro cuerpo? Es pregunta. ¿Qué célula sanguínea transporta? ¿Hemoglobina? La hemoglobina. Entonces, la hemoglobina anda por todo nuestro torrente sanguíneo transportando oxígeno a todos los tejidos. Una vez que la hemoglobina cumple su ciclo de vida, se degrada y se convierte en una sustancia como amarilla, que se llama bilirrubina. Esa bilirrubina en el torrente sanguíneo tiene que viajar hacia el hígado la metaboliza y la desechamos en las heces fecales. Cuando el bebé nace todavía es tan inmaduro y sobre todo si es prematuro, que todavía a nivel hepático todavía no tiene buena madurez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tardan en metabolizar esa bilirrubina. Y la bilirrubina anda por ahí nadando por todo el torrente sanguíneo. Entonces pasa algo, la bilirrubina es tóxica para el sistema nervioso. Si la bilirrubina llega al cerebro del niño, lo intoxica y le provoca daño cerebral. Entonces, bebés que tienen como antecedente hiperbilirrubinemia se considera un factor de riesgo postnatal. Ya lo van a ver más adelante en otras clases, ¿no? Pero ocurre mucho que dicen que los bebés cuando nacen están amarillitos y que los tienen que poner al sol. Yo no sé si han estado en contacto con recién nacidos, pero a los bebés recién nacidos se les dan baños de sol la primera semana, ¿no? Porque la vitamina D
que se metaboliza con la luz solar, ayuda a metabolizar la bilirrubina a nivel del hígado. Entonces es normal que el bebé esté como medio amarillito. Pero si se le fue a niveles así súper intensos la bilirrubina, que estaba amarillo Bart Simpson, así de amarillos, eso se llama hiperbilirrubinemia y es un factor de riesgo enorme. ¿Ok? Otro factor de riesgo, convulsiones. Ya decíamos que un bebé que convulsiona seguramente es porque está en un proceso de hipoxia, ¿no? Y finalmente, bebés con hipotonía. Que el bebé se ponga hipotónico no es normal. Factores de riesgo en el recién nacido a término prácticamente son menores, ¿no? Que el bebé haya convulsionado, que el bebé esté hipotónico, que el bebé tenga microcefalia, que no está creciendo su cabeza para lo esperado. Cuando nosotros nacemos, el pediatra nos hace un seguimiento todo el primer año. Cada mes vamos al pediatra cuando nacemos, que para ver cómo vamos ganando talla y peso, cómo va el perímetro cefálico, cómo van nuestras vacunas. Entonces, un bebé que no le está creciendo la cabeza, factor de riesgo. 4, malformaciones congénitas. Este es un tema muy largo, pero yo podría decir que una malformación congénita, hay pequeñas y hay grandes. A lo mejor una pequeña es que yo no tengo líneas en la mano. Hay gente que no tiene las líneas marcadas en su mano. Así su mano está lisa. Eso es una malformación congénita. Hay gente que no se le terminó de formar la oreja, ¿no? El conducto externo. Esa es una malformación congénita. Hay personas que nacieron con labio paladar hendido. Esa es una malformación. Tal vez serían menores, pero hay malformaciones mayores. Hay bebés que nacen con malformaciones cardíacas, ¿no? Entonces, las malformaciones cardíacas son factores de riesgo, porque quiere decir que algo no se formó muy bien. En general, cualquier anomalía de este tipo se considera un factor de riesgo. También en el recién nacido a término, la hiperbilirrubinemia es un factor de riesgo. Bebés con cardiopatías que nacieron con una malformación, un soplo y demás, son factores de riesgo. Otro, infecciones. Ay, es que todo puede pasar cuando nacemos. Puede ser que el bebé naciera con su Apgar 10-10 a los 3 y a los 5 minutos y fuera perfecto el parto y se fue luego a su casa una vez que nació, lo dieron de alta con su mamá, muy sanos. Pero resulta que empieza a la semana a convulsionar y empieza con fiebre y todo iba muy bien y de repente el bebé se pone muy delicado. Tal vez haya una infección. Cuando nacemos, es que es horrible, cuando nacemos no tenemos ni una vacuna. Nuestro sistema inmune apenas está como, este es el mundo externo, me tengo que defender de él. Entonces, somos susceptibles a muchas infecciones nosocomiales. O sea, los hospitales son un mar de virus y bacterias. Por más que esté limpio todo, están llenos de bacterias. Entonces, nada dice que el bebé no pudo pescar una infección en el hospital y que se empieza a manifestar a la semana. Entonces, bebés que tienen procesos de sepsis, ¿no? Meningitis, encefalitis, es un factor de riesgo. Y bebés que tengan como tal enfermedades metabólicas. Esos serían factores de riesgo biológicos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo postnatales de intervención? Ay, no quiero cambiar. Ok. Si son prematuros, ahora sí, todo lo que hablábamos de la asfixia perinatal. Bebés que necesitaron reanimación neonatal. Ellos son super factor de riesgo, ¿no? 2, bebés a los que se le administraron esteroides, ¿no? Entre ellos los que hablábamos, como la adrenalina, ¿no? Bebés que necesitaron ventilación mecánica, que estuvieron intubados más de 7 días o menos de 7 días, diría yo. Bebés que necesitaron nutrición parenteral. ¿Qué es la nutrición parenteral? Cuando me colocan un catéter a nivel del estómago y toda la alimentación me la dan por ahí.
porque yo soy incapaz de deglutir, ¿no? Esa es alimentación parenteral. Bebés que requirieron oxígeno, que fueron sometidos a cirugía cuando nacieron por enterocolitis necrosante, por hidrocefalia o por malformaciones cardíacas. O bebés que tuvieron cualquier tipo de medicación. Cuando nacemos no tienen por qué darnos ningún medicamento si estamos sanos. Entonces, cualquier este tipo de manejo quirúrgico, ventilatorio, farmacológico, es un factor de riesgo. ¿Ok? Y prácticamente en el recién nacido a término, los factores de riesgo son los mismos, que necesita reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica, oxígeno, que fuera sometido a una cirugía o que necesitara nutrición parenteral. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros difícilmente vamos a prevenir factores de riesgo pre, peri, postnatales. Todavía ni conocemos al bebé. Pero son datos que para nosotros son oro en la historia clínica cuando recibimos a un bebé. Ya lo van a ver más adelante y espero que lo podamos como llevar más a lo clínico. Igual cuando lleven neurorehabilitación, estos lo van a ver todavía mucho más a profundidad. Pero cuando la mamá me dice, necesito oxígeno, tuve hiperbilirrubinemia, nació a las 28 semanas de gestación, lo intubaron, estuvo 3 meses en cuidados intensivos, no hacía succión, no comía, ¿no? Comía por una sonda. Ya, o sea, ya estamos imaginando a qué bebé vamos a atender, ¿no? Entonces, también tenemos bebés que llegan a consulta y la mamá dice, noto que mi hijo tiene un retraso del desarrollo. Y cuando preguntamos factores pre, peri y postnatales, resulta que ni uno, ni un factor de riesgo. Entonces todavía hay que escarbarle más para ver qué está pasando con el desarrollo de este bebé, ¿no? A lo mejor encontramos factores más sociales o factores ambientales que están evitando que el bebé se desarrolle adecuadamente. Ustedes ya comentaban uno, ¿no? Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Ese podría ser un factor de riesgo que muchas veces no nos comentan, ¿no? Porque el Apgar fue 10, sano, 40 semanas, embarazo normal, con buen control, todo perfecto, pero el bebé tiene retrasos del desarrollo. Tendríamos que ir a buscar más a la cuestión ambiental y a la cuestión emocional, porque ahí podemos encontrar factores que están irrumpiendo en el desarrollo del bebé. Y pues bueno, este tema es súper, súper enorme, ¿no? Estoy segura que 100% porque sus compañeros creo que son de noveno, sí, de noveno, están llevando neurorehabilitación y cómo me dan lata. Yo no soy su maestra, pero cómo me dan lata que, maestra, un libro, maestra, una bibliografía, maestra, usted nos puede explicar, maestra, no sé qué. Lo van a volver a ver todo esto otra vez en neurorehabilitación, pero ya se lo tienen que tener, miren, al 100, porque ellos están sufriendo porque no entendieron esta parte. Y yo, ay, y si les digo, pues es que no pusieron atención a su clase de desarrollo psicomotor. ¿Hasta ahí dudas? ¿Todo bien con el desarrollo del bebé? ¿Y todo lo malo que le puede ocurrir? Bueno, voy a proyectar el video rapidísimo y lo analizamos y lo comentamos, ¿ok? Nada, más déjenlo encuentro. En algún lugar está. Chicos, no sé si confiar en ustedes o dudar, porque los veo tan callados y tan tranquilos que yo digo que van bien, pero luego pienso eso y en el examen me doy de topes contra la pared. ¿No? ¿Todo perfecto? Bueno, déjenme buscar el parto. Ay, no lo encuentro. Déjenme. No sé si es este.
Bueno, les voy a colocar, si lo encuentro, es el parto de mi sobrino. Me gustaría como que vean el parto y ahorita les hablo un poco más del desarrollo de mi sobrino y como cositas así. Ay, ¿dónde está? Creo que ya lo encontré. Denme un segundo. Está muy largo el video. Si quieren ir viendo cómo le van abriendo cada capa de la piel, nos vamos a tardar mucho. Aquí. Bueno, antes de que yo coloque el parto, les pongo como en contexto la situación. Es un bebé. Ay, ¿por qué no me deja compartírselos? No me deja compartírselos, qué mal. Ya. ¿Ahí ya lo ven? ¿Sí se ve? Ok. Bueno, les pongo un poquito como el contexto, ¿no? Eh, Hablo sobre los antecedentes prenatales. Es una mamá de 30 años, sana, sin ningún antecedente patológico, quirúrgico, de relevancia, ¿no? Fue un embarazo no planeado, sí deseado por los papás, y que tuvo control desde el día que la mamá, prácticamente la mamá dijo, a ver, ya pasaron 15 días, ya me bajó, no me ha bajado. Desde el primer segundo de gestación tuvo control prenatal, ¿no? O sea, prácticamente desde el día 15 de embarazo ya había control prenatal. Mm, Como antecedentes prenatales, les cuento un poquito. La mamá tiene un acortamiento, es una malformación del cuello uterino, ¿no? El cuello uterino tiene que estar larguito. El de esta mami es muy cortito, es pequeñito. Entonces, como fue un factor de riesgo, su ginecólogo le dice, ¿sabes qué? Ahorita tienes 15 días de embarazada, pero conforme empiece a crecer el feto, va a ganarte el peso y entonces puede que sea un embarazo pretérmino, que las membranas salgan antes, que el bebé sea prematuro. Entonces, en la semana 15 de gestación, entra ella a cirugía. ¿Qué le hacen en cirugía? Literal, amarran el cuello uterino. Si el cuello uterino está así, lo coges, lo suturan, lo cierran para que aguante todo el embarazo, no se abra y hay un parto prematuro. Eso fue en la semana 15, ¿no? Entonces, fue un proceso donde ella recibió anestesia, ¿no? Local, el bebé ya estaba con ella, entonces el bebé también recibió anestesia por ahí y demás, ¿no? Evidentemente, si a una mamá le suturan el cuello uterino, el bebé no va a nacer por vía vaginal, eso es imposible. Entonces, a esta mami le programan se me fue la palabra, una cesárea, ¿no? La cesárea se programa para la semana 37. ¿Por qué para la 37? A mí, bueno, incluso se la querían hacer para la 36. Y dije, bueno, pero el bebé va a estar muy inmaduro. El doctor no quiso esperar a la 38, ni a la 39, ni a la 40, porque tenía miedo que ella empezara con labor de parto. Entonces, imagínense que ella empezara con contracciones uterinas a querer expulsar al bebé. Se iba a desgarrar técnicamente el útero porque estaba suturado. Entonces, le programan con tiempo la cesárea para prevenir este tipo de complicaciones y que ella y el feto estén en buen estado.
Entonces, la semana 36, principios de la 37, finales 36, 37, le programan la cesárea y ya. Esos son como todos sus antecedentes prenatales. El bebé llevaba buena talla, buen peso de acuerdo a su edad, no había como alteración a nivel fetal. Ella solo tuvo un cuadro de anemia como por la semana 28 y le mandaron más suplementos alimenticios, pero fue realmente todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, no sé desde dónde lo estoy poniendo, pero quiero que vean como este proceso de nacimiento y cómo todo pasa en segundos, cómo el pediatra interviene en un milisegundo y empieza a atender al bebé. Déjenme le adelanto un poquito porque de ahí aquí está suturando. Entonces, bueno, es una cesárea. ¿Cuál es el problema de la cesárea? Que el bebé no pasa por el canal del parto, nadie le avisa que ya nació. Entonces es más difícil que el bebé empiece como a respirar por sí solo. ¿Sí lo siguen viendo o no sé si le moví? Ay, no. Ahí está. Ay, perdón. Ahí todos están viendo. ¿Qué tal que soy la única viendo el parto aquí? Ok, ya nació el bebé, ¿no? Ay, déjenle subo el volumen. Quiero que escuchen el llanto del bebé. ¿Sí lo escuchan? Nada más díganme si se escucha. No, Miss. ¿No se escucha? A ver, denme un segundo. No, se me hace que no me va a dejar escuchar el audio. Desde el otro día no me dejó hacer eso Zoom. ¿Por qué? No lo sé. Denme un segundo. Compartir. Dejar el audio de la computadora.
Miss, no se escucha. Maestra, no podemos escucharla. Maestra, no se escucha su audio. ¿Ahí ya se escucha? Ya, Miss. Gracias. Gracias, gracias. Sí, lo que yo les decía era eso, ¿no? O sea, se ve como en segundos, son segundos. El bebé no respira, no llora con fuerza, como lo esperado, se sacan secreciones, se le aspiran incluso con la manguerita, todavía cuando está sobre el útero la mamá, ya le están haciendo eso, cortan el cordón, se lo pasan al pediatra y el pediatra empieza con la estabilización primaria. Vieron cómo estaba ya el cunerito calientito, las sábanas precalentadas, lo limpia, alinea y coloca oxígeno. Y de hecho ya le pide a la enfermera que tenga lista la mascarilla, que se queda a un lado, ya no es necesaria. Y eso es estabilización primaria. Este bebé tardó en respirar. No entró en un proceso de hipoxia, porque si se dan cuenta, gesticula, se mueve, no está moradito, azulito, pero bueno, de todas maneras, el pediatra considera que el bebé tarda en respirar y le coloca oxígeno, y ahí quedó el asunto, ¿no? Con la estabilización primaria, el bebé regula su respiración, su frecuencia cardíaca, y todo está perfecto. Hay bebés que les hacen esto, no funciona, mascarilla, no funciona, ¿no? Y ya se empieza a ver el bebé ya no con movimientos, se empieza a ver hipotónico, con poca expresión facial, le revisan signos vitales y está con bradicardia, entonces ya viene otro tipo de oxigenación, la intubación, el masaje cardíaco y otras cuestiones, ¿no? Que serían como mucho más complejas. Pero bueno, quería como poner este video como para esquematizar cuánto tarda el pediatra en hacer el Apgar del niño. En esos 2 minutos lo logra, o sea, son buenísimos en su trabajo, ¿no? Pero también tiene que haber personas preparadas, porque digo, él era un pediatra hecho y derecho. También les decía yo, luego en los hospitales públicos o en zonas rurales, no hay gente que sepa hacer reanimación neonatal. Y entonces el cuadro del niño que se pudo haber como
atendido correctamente se complica demasiado, ¿no? Bueno, entonces este bebé tuvo un Apgar. ¿De cuánto creen que fue su Apgar? ¿Cuánto le darían de Apgar así como lo vieron? Bueno, su Apgar al minuto, está así en su expediente clínico, fue de 7. Y su Apgar a los 5 minutos fue de 10. Entonces nació más o menos, ¿no? Lo estabilizan y ya, todo está en orden. ¿Qué pasa con este bebé? ¿Tiene antecedentes prenatales? Sí, una cirugía de la mamá en la semana 15 de gestación, un parto por cesárea, ¿no? Un Apgar, tal vez no el más malo, pero tampoco fue el más bueno al minuto de nacimiento. Ese bebé tuvo bien su control cefálico, su control de tronco, y se nos empezó a atrasar a los 10 meses. A los 10 meses todo lo quería hacer sentado. No aguantaba estar en boca abajo y no hacía gateo. Un bebé empieza a gatear entre los 10, 12 meses. Este bebé empezó a gatear al año 3 meses. Y finalmente los bebés caminan entre el año y medio, y este bebé caminó hasta el año 8 meses. Entonces, bueno, una cosa súper chiquita puede afectar todo nuestro proceso de desarrollo. Ya iremos viendo ahora sí bebés y qué es lo que esperamos de acuerdo a los 3 meses, 5 meses, 8 meses y demás, ¿no? Y bueno, ¿dudas hasta aquí?